y se sustituyeron las ayudas por los préstamos, y se sustituyeron más tarde la cooperación por la explotación. Y cuando se dijo que los países más ricos darían a los más rezagados el 0,7% del Producto Interior, se dijo que esto era mucho, fíjense. Cuando si damos el 0,7 nos quedamos con el 99,3, que no está mal. Pues todo esto fue evolucionando. Pero en esta evolución, al mismo tiempo hay un enfrentamiento potencial entre las dos grandes superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una carrera de armamento, todo el dinero se emplea lógicamente en que a ver quién tiene maquinarias bélicas más capaces de destrucción y de exterminio, hasta que llega un momento en que es a final de los 80, de la década de los 80, en que se dice que bien, aparecen personajes absolutamente irrepetibles, entre ellos Nelson Mandela. Fíjense ustedes, en pocos meses se termina algo tan terrible como la segregación racial, el apartheid racial en Sudáfrica. ¿Por qué? Pues porque hay un personaje extraordinario que después de 27 años de cárcel, después de 27 años de cautividad, en lugar de salir con venganza y pensando ahora la mayoría negra aplastará a los blancos, en lugar de esto sale con los brazos abiertos en complicidad con Frederick de Klerk, etcétera, etcétera, ya lo saben ustedes, y en unos meses cambia totalmente el panorama y se convierte en Sudáfrica, en la Sudáfrica de No Blacks, No Dogs, en la Sudáfrica de la mayor exclusión social por razón de color de piel. Se convierte en presidente de Sudáfrica un negro, y ahora ya vamos por el cuarto presidente de este color. Y al mismo tiempo hay otro ser extraordinario que logra que todo aquel inmenso imperio del silencio y de la opresión que era la Unión Soviética se desmorone, y todos aquellos países empiezan lo que se llama la Commonwealth de Estados independientes, empiezan su larga marcha hacia las libertades públicas y se desmorona el muro de Berlín. Y esos son momentos de gran esperanza. Decimos, qué maravilla. Y termina en Chapultepec la guerra civil del Salvador y se empiezan las conversaciones de paz en Guatemala y se termina el conflicto en Mozambique y se empieza a solucionar en Angola, y dices, bueno, esto está efectivamente reflejando estos principios que en el año 45, en el año 48 diseñaron aquellos grandes arquitectos del futuro. Pero no fue así. Y no fue así porque cuando termina la carrera armamentista, cuando se derrumba aquel muro, hay quienes ya piensan en construir otros muros, y hay quienes piensan en que lo que debe hacerse es que no haya dividendos de la paz, porque ya no es necesaria aquella confrontación de lo que se llamaba la carrera armamentista entre las dos grandes superpotencias, y sin embargo no hay ni un céntimo para la paz. ¿Por qué? Porque en aquel momento llegan al poder los globalizadores. Yo escribí en el año 91, porque era algo que se veía, se palpaba. Si ahora no se aprovecha este momento para decir, ahora ha llegado el momento de poner en práctica la Carta de las Naciones Unidas, ha llegado el momento del multilateralismo, ahora ha llegado el momento de que vamos a abandonar el adagio perverso de si quieres la paz, prepara la guerra. Esto ha sido lo que ha mandado en el mundo durante siglos de poder masculino. Las mujeres no han pintado nada en toda esta historia larga de siglos, nunca han estado en el escenario del poder, o si han estado ha sido anecdótico, dinástico, esporádico, pero no han tenido ningún... Y por tanto los hombres han aplicado, si quieres la paz, prepara la guerra, lo que hay que hacer aquí es tener poder y se ha acabado. Fíjense hasta qué punto que durante siglos hemos ofrecido
nuestra propia vida a los designios del poder. Fíjense ustedes hasta qué punto hemos sido súbditos, hemos sido vasallos, que hemos ofrecido nuestra vida porque era indiscutible, no se podía discutir. Los ciudadanos, cuando llegaba el momento, fuera quien fuera el que mandaba, y aunque mandara lo contrario de lo que uno pensara, teníamos que ofrecer nuestra vida. Y las mujeres, totalmente fuera de estos escenarios, ni siquiera en los aledaños del poder han figurado las mujeres. Pues bien, cuando se llega a este punto, era el momento en que decíamos, ahora llega el momento, la mujer ya empezaba también a ocupar una serie de posiciones que, aunque no fueran las de mayor incidencia en la toma de decisiones, pero ya estaba. O sea que había, en aquellos finales del año, de la década de los 80, había esta sensación de que ahora. Pero ahora llegó, después de derrumbarse el muro de Berlín y de acabarse aquella confrontación, lo que se llamó el final de la Guerra Fría, era tan evidente lo que iba a pasar que yo escribí: se ha derrumbado el muro, que representa un sistema que, basado en la igualdad, se había olvidado de la libertad. Y ahora, decía, el sistema alternativo se derrumbará también si, basado en la libertad, se sigue olvidando de la igualdad. Y esto es lo que ha pasado. No era necesario ser muy listo para pensarlo, pero es que era tan claro que no estaban dispuestos la alternativa a reconocer que la libertad es muy importante, pero que después tiene que haber igualdad y tiene que haber justicia. Y esto ha sido así. Y entonces, yo recuerdo cuando a finales de la década de los 80, el presidente Reagan dijo: I would like to wave out from Manhattan the United Nations. Me gustaría despedir el edificio de las Naciones Unidas del lugar que ocupan en Manhattan, porque ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es que habían sustituido tantas cosas, habían sustituido la cooperación por la explotación, las ayudas por préstamos, pero en aquel momento hacen algo terrible, y es que sustituyen los valores democráticos que la UNESCO enuncia en su constitución. Es la única constitución de todo el sistema, lógicamente, porque es la organización intelectual que dice los principios democráticos de la justicia, de la libertad y de la solidaridad. Y añade, solidaridad intelectual y moral. Estos son los principios democráticos. Y entonces llegan el señor Reagan, la señora Thatcher, y dicen: no, a partir de ahora la economía no se basará en los principios democráticos, se basará en las leyes del mercado. Ya saben ustedes, también lo repito muchas veces porque encuentro que es una síntesis fantástica, lo que escribió don Antonio Machado paseando por los campos de Castilla: es de necio confundir valor y precio. Hemos confundido los valores con los precios, hemos sido necios, han sido necios y ahora estamos pagando las consecuencias. Porque no solo hacen esto, sino que dicen: todo eso de las Naciones Unidas es una lata, allí hay mucha gente, muchos países, tal. Y lo que hacen es que llaman a 5 países solo. El secretario de Estado, señor Schultz, llama solo a 5 ministros de Hacienda de los países más ricos de la tierra. 5 más 1, Estados Unidos, 6. Ya tenemos a 6 países. Y entonces es el G7. Y entonces Estados Unidos piensa: hombre, tenemos a Canadá, que está aquí encima y que siempre... Pues así tenemos toda Norteamérica de este lado, G7. Como en aquel momento ya se había producido el hundimiento de la Unión Soviética, Rusia, la inmensa Rusia, pasa a formar parte también del grupo. Ya tenemos el G8. Y el G8 empieza a mandar en lugar de las Naciones Unidas. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Porque claro, la aplicación del derecho internacional, de la Corte Internacional de Justicia, todo eso depende
de todos los países, de las Naciones Unidas, pero no puede depender de los más ricos. En el fondo, fíjense ustedes que es una transición terrible, porque hemos pasado de un sistema multilateral, plural, es decir, democrático, a un sistema restringido a los más poderosos de la Tierra, a los más ricos, es decir, plutocrático. Hemos pasado de una democracia a una plutocracia. Y esto ha tenido una repercusión inmensa. ¿Por qué? Pues porque en el espacio internacional, ¿quién manda? Pues mandan una serie de grandes corporaciones internacionales que dominan la energía, que tienen en sus manos los medios de comunicación. Estos son los que mandan. Pero además mandan con una impunidad total. Porque cuando intentamos decirles, oigan, que están ustedes haciendo, les da lo mismo. Porque como las Naciones Unidas la han ido marginando progresivamente, los países más poderosos, pues claro, allí están el resto, pero el poder no está en las Naciones Unidas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hacen lo que han querido, invaden Kosovo cuando creen que hay que invadir Kosovo, invaden Irak cuando creen que hay que invadir Irak, hacen lo que les parece. Y en este espacio supranacional hay una impunidad total. Tráficos de armas, de capitales, de patentes, de drogas, de personas, que es el que más me duele de todo. De personas. Todo esto en la mayor impunidad. ¿Por qué? Pues porque no existe, junto a las Naciones Unidas se crea la Corte Internacional de Justicia, pero ya ven ustedes, es algo que está también totalmente marginado, totalmente excluido. Pero es que al mismo tiempo se produce un fenómeno tremendo, y es la deslocalización productiva. Porque fíjense que la codicia e irresponsabilidad, y utilizo dos palabras del presidente Obama, codicia e irresponsabilidad, lleva a estos países más poderosos a querer ganar todavía más dinero, no produciendo ellos, sino dando a producir a países donde las condiciones laborales son precarias, los derechos humanos no se respetan, y así progresivamente se van desplazando hacia el este los centros de producción. Y la mayor parte de las cosas que en estos momentos llevamos, todos nosotros, como ustedes saben, ya no se hacen en los países occidentales, se fabrican, casi todas vienen made in China, aunque lleven marcas que no pongan made in China, están, si lo vemos bien, están hechos en esta gran fábrica del mundo, que han convertido a un país comunista de 1.300 millones de habitantes en el primer país capitalista. O sea, lo digo porque miremos como el panorama es realmente un panorama. Decimos, pero ¿cómo puede ser que tengamos este panorama cuando desde hace tantos años se venía trabajando de una manera absolutamente rigurosa en la solución de estos problemas? Y el medio ambiente. El medio ambiente, claro, lo que hay que hacer es quemar este tesoro, que todos sabemos bien los bioquímicos. Es que el petróleo es un tesoro fantástico, porque viene precisamente de la energía del sol, es un poder reducido, por esto se quema. Por esto produce la forma más oxidada del carbono, que es el anhídrido carbónico. Produce CO2, pero da la casualidad de que el CO2 pues es un gas con efecto invernadero, un gas que tiene una incidencia extraordinaria en el cambio climático.